Muy buenas tardes. Hoy vamos a comenzar la primera de las clases de la parte dinámica de bioquímica. Específicamente hablamos del metabolismo de los glúcidos. Tal como vimos en la primera parte de la materia, los glúcidos se definen como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas y son una de las fuentes principales de nuestra alimentación para nosotros los omnívoros, que consumimos tanto derivados cárnicos como derivados vegetales. Y dentro de esos vegetales es la fuente primaria en la cual nosotros obtenemos nuestros hidratos de carbono, llamados glúcidos. Es así que este metabolismo es muy importante, ya que es, como bien definimos a los glúcidos, aquellos que nos aportan eh, nutrientes celulares que activan a los mecanismos mitocondriales mediante fenómenos metabólicos específicos que llevan a que en su paso final derivados metabólicos simples activen el ciclo de Krebs y posteriormente a la cadena respiratoria y podamos obtener el ATP, esta energía biológica que tanta falta nos hace y que en determinados momentos sentimos como que literalmente dicho nos faltan las fuerzas y es porque nos falta esta energía. Y estos nutrientes celulares son aquellos que nos lo proveen. Así es que, yendo directamente a la clase de hoy, nos vamos a focalizar en el metabolismo de los glúcidos. Y dentro del metabolismo de los glúcidos, nosotros tenemos que recordar básicamente que existen muchísimos alimentos de los cuales nosotros nos alimentamos, los cuales tienen un alto contenido de carbohidratos, también llamados glúcidos. Estos glúcidos como tales, mayormente los que incorporamos en la dieta se encuentran dentro del grupo de los polisacáridos. Me refiero más específicamente al almidón, el cual es un homopolisacárido de moléculas de glucosa, la cual está contenida en varios de los alimentos, en distintas proporciones, pero en varios de los alimentos que se encuentran aquí presentados. Ahora bien, tenemos que poner ciertas palabras o definiciones que nos permitan entender que lo que vamos a entrar ahora es hacer uso de estos alimentos. Alimentos los definimos como aquellos derivados, en este caso derivados vegetales, que contienen un alto contenido glucídico y que nuestro organismo, mediante fenómenos transformativos, catalizados por enzimas específicas, van a transformar ese alimento en un nutriente celular activo que va a llevar a la célula a poder disponer de este nutriente y entonces este nutriente va a ser utilizado metabólicamente por la célula y de esta manera llevar a cabo la función biológica que requiera en función del contexto en el cual se encuentre la célula en cuestión. Ya vamos a ver más adelante, a medida que lo vaya explicando, que hay ciertas poblaciones de células específicas que son grandes tomadoras y grandes utilizadoras de glucosa. En términos generales, todas las células utilizan a la glucosa, como bien indica su definición, el componente energético por excelencia que mediante metabolismos la célula logra utilizar. Así entonces que esta transformación referente a los glúcidos en particular y a los glúcidos contenidos en los alimentos y refiriéndonos básicamente a los derivados del almidón, homopolisacárido, como ya lo expliqué, comienza en la boca. Luego de la disgregación del alimento por parte de nuestra pieza dentaria en la cavidad bucal, las glándulas salivales son glándulas de síntesis de una de las primeras enzimas encargadas de la transformación de este alimento vegetal en un nutriente, que es la amilasa salival. Esta enzima
es una enzima con una gran capacidad catalítica hacia los enlaces alfa 1,4 del almidón. Si ustedes recuerdan básicamente cómo era la estructura del almidón, el almidón estaba formado por amilosa amilopectina, la cual ya les voy a recordar en una diapositiva más adelante. Y esta estructura amilosa amilopectina compuesta por uniones alfa 1,4, alfa 1,6, para la amilasa salivar, la especificidad mediante su actividad catalítica está sobre los enlaces alfa 1,4. Luego de producir, este paso por la cavidad bucal es verdaderamente rápido. Ustedes recuerden que dependiendo de la velocidad con que nosotros mastiquemos, o a veces ni masticamos, y hacemos la deglución de prácticamente la pieza alimentaria como la incorporamos, pasa al estómago, y en el estómago esta amilasa, como todas las enzimas en un ambiente de ácido clorhídrico pH 1,5, se desnaturaliza, por lo tanto su actividad catalítica se anula por desnaturalización, y entonces nos quedan grandes colgajos de almidón, los cuales han sido hidrolizados muy poco por esta amilasa salival, y luego ha sido inhibido por el jugo gástrico. Por lo tanto, una vez que atraviesa el píloro, si pueden ver acá esta valvulita chiquitita, e ingresamos al espacio duodenal, lo que nosotros tenemos aquí es que entre las primeras cosas que ocurren es que este pH ácido, altamente ácido, el ácido clorhídrico, pasa a un pH alcalino, que es de los jugos entéricos. Entonces se neutraliza la capacidad ácida, a la vez que esta glandulita que ustedes están viendo acá, que ya me voy a referir a ella en particular, es una glándula productora de amilasa, por su origen amilasa pancreática, la cual continúa con su acción catalítica sobre los enlaces alfa 1,4 y va escindiendo, y debido a todo este tiempo que en la boca no tuvimos, pero que aquí sí lo tenemos, esta actividad catalítica de la amilasa sigue con la degradación, simplificando cada vez más a este polisacárido hasta llevarlo a un estado de mínima expresión disacárida, que es la maltosa. Ustedes recordarán que una maltosa es la asociación disacárida por enlace alfa 1,4 de glucosa más glucosa, y por acción de enzimas específicas llamadas disacaridasas, las cuales enseguida se las voy a mostrar, se escinde ese enlace alfa 1,4 y nos quedan unidades de glucosa libre. Esta explicación en términos generales, como la estamos viendo, es la que nos va indicando de qué manera nosotros mediante, me refiero al organismo, mediante mecanismos específicos de digestión, el cual involucra los mecanismos catalíticos. En el término digestión, la digestión es enzimática, vamos logrando que una macroestructura, no es macroestructura, una estructura verdaderamente pesada, recuerden, la molécula es de casi 800.000 unidades de glucosa, promedio, por supuesto. Entonces logramos en el duodeno tener una gran riqueza de glucosa libre, al mismo tiempo que debido a los enlaces alfa 1,6 que no se degradan en gran cantidad, tenemos también asociaciones de dos glucosas por enlaces alfa 1,6 de una cadena con otras dos glucosas, y estas unidades también pequeñas se llaman dextrinas o dextrinas límites. Asimismo, dentro de las familias de las disacaridasas nos encontramos que existen sacarasas, las cuales degradan a la sacarosa, nos encontramos lactasas, las cuales degradan a la lactosa, y así sucesivamente una gran cantidad de familias de enzimas que nos van a permitir que los compuestos disacáridos lleguen a su mínima expresión de monosacáridos, que es la forma en que estas moléculas van a ser absorbidas a nivel del parénquima intestinal, en las zonas absortivas de las vellosidades intestinales. Ahora bien, como les dije, aquí tenemos un cuadro descriptivo de todo este proceso de digestión de la mano de las enzimas, y entonces vemos cómo enzimas
específicas dentro de los polisacáridos. La alfa-amilasa de origen salival o pancreático es la que va a degradar a maltotriosas y maltosa, ¿sí? O, como yo les dije, dextrinas límites, que por acción de dextrinasas van a liberar glucosas, o las maltotriosas por acción de las glucuronidasas van a liberar glucosa, y por acción específicamente de las maltasas, que están dentro de esta familia, van a liberar glucosa. Dentro de los disacáridos, la lactosa, componente y llamado comúnmente azúcar de la leche, compuesta por galactosa y glucosa, es escindida por lactasas, las cuales nos van a dar una gran riqueza de glucosa y galactosa, y la sacarosa, proveniente del azúcar de caña o de la remolacha, por acción de la sacarasa nos va a dar fructosa más glucosa. Todo esto ocurre en el intestino, en donde luego todos estos monosacáridos tienen que ser absorbidos mediante mecanismos a los cuales me voy a referir enseguida. Entonces aquí, como les decía, para que ustedes entiendan finalmente la acción de la amilasa, tanto salival como pancreática, acá este gráfico nos dice estructura básica de amilopectina y amilosa. La amilopectina, como ustedes pueden ver, son estas cadenas de alfa-1,4, las cuales se relacionan entre sí por uniones alfa-1,6. Y la amilosa refiere específicamente a las uniones alfa-1,4. Si bien están separados, la actividad específica apunta a esta parte de la estructura de la molécula, en donde la decisión, ya sea a nivel de la boca, y como les dije, en muy poca proporción, no por caída de la actividad específica por un km alto de amilasa salival, sino por el tiempo de activación que tiene esta enzima en la cavidad bucal, rápidamente deglutida y desnaturalizada en el estómago, nos quedan grandes colgajos de esto. Pero luego en el duodeno, por acción de la amilasa pancreática, los enlaces alfa-1,4 van siendo cortados secuencialmente y se obtienen dos estructuras, la maltotriosa, acá tienen 3 glúcidos asociados, y la maltosa, 2 glúcidos asociados, esto es un disacárido. Por acción, como les dije, de glucuronidasas hacia esta estructura y de las disacaridasas hacia esta estructura, vamos a obtener unidades de glucosa libre. Luego existen las glucosidasas alfa-1,6, pero en menor cantidad. Por lo tanto, este enlace nos lleva a que se queden asociados restos glucídicos de esta cadena de otra cadena asociados, entonces, como les decía, y entonces esto genera estructuras de esta forma molecular que se llaman dextrinas. Comúnmente, como es la forma mínima que va a adquirir si es que no es degradada por las glucosidasas, las 1,6 glucosidasas, es que se llaman dextrinas límites. Estas dextrinas límites continúan en la luz intestinal, pasan al intestino grueso y son utilizadas, por decirlo de alguna manera, por la flora intestinal. Pero si son parte de ellas, son hidrolizadas o son, sí, está bien dicha la palabra, son hidrolizadas por dextrinasas, logramos romper esta unión, se liberan estas unidades y entonces la amilasa logra cortar estos enlaces hasta la menor expresión, como les decía aquí, bajo el formato de dos glucosas, y luego las maltasas son las que cortan, o bien las maltotriosas son las que cortan, y entonces, las maltotriosas son degradadas por las alfa-glucuronidasas, y entonces finalmente las moléculas de maltosa y maltotriosas se digieren por maltasas y se hidrolizan de disacáridos y trisacáridos, liberando moléculas de glucosa. Entonces aquí queda claro cómo una molécula tan grande, constituyente de los alimentos derivados de harinas, específicamente son digeridos y se liberan sus componentes nutricionales celulares. Entonces aquí llegamos a una parte que es muy importante. Ahora tenemos una gran disponibilidad de glucosa libre, tenemos galactosa en menor cantidad porque digamos que los derivados de harina son nuestra fuente, una de las principales fuentes de alimentación,
bajo el formato de distintos alimentos, y es así que necesitamos de ciertos componentes dentro de este fenómeno digestivo, y es por eso que tenemos que estudiar una glándula. Esta glándula se llama páncreas, le debe sonar, le debe ser familiar a todos ustedes, y el páncreas es una glándula racimosa, no encapsulada, como ven aquí, la cual tiene una doble función. Tiene una función exócrina, la cual está representada por la síntesis y secreción de las enzimas digestivas, a las que van a ver que a medida que avancemos en los procesos de digestión, absorción y metabolismo de otra familia de moléculas como lípidos, como proteínas, va a cumplir un rol fundamental, como lo estamos viendo ahora también con los glúcidos, y una función endocrina que es la síntesis y secreción de las hormonas. Refiriéndonos específicamente a este metabolismo que nos ocupa, hay dos hormonas que están íntimamente relacionadas y son verdaderamente las moléculas mensajeras y de señal que permiten que toda esta disponibilidad que tenemos de glucosa, enseguida lo vamos a ver a nivel sanguíneo, pueda ser aprovechada por todas las células del organismo, ya que de no existir señal, las células no pueden reconocer que existe disponibilidad de este nutriente. Entonces, entendiendo esta glándula como un gran regulador metabólico por su función exócrina para la digestión y endocrina para la señalización. Si nosotros nos fijamos aquí y entonces estudiamos un poquito, nos hemos separado un poquito de la situación en la que estábamos recién, con una gran disponibilidad en la luz intestinal de monosacáridos, pero es importante entender esto previamente. Nosotros vemos que la glándula de la que nos ocupábamos tiene dos hormonas dentro de su función endocrina, que son las que regulan el metabolismo de los glúcidos. La insulina, la cual es una hormona, como ustedes ya saben, hipoglucemiante, y el glucagón, el cual es una hormona hiperglucemiante. ¿Por qué digo esto que son las que regulan? Porque las variantes en la concentración sanguínea de glucosa es la que va a ser el gran señalador y disparador para que los fenómenos metabólicos que ocurren en el hígado, el órgano que está aquí, lleve a la activación, si no le vamos a prestar mucha atención ahora a estos nombres que están aquí, sino lo que quiero reforzar aquí es que estas dos hormonas que son secretadas por el páncreas son las que, mediante señalización a las células pancreáticas, son las que van a secretar esta insulina que frente a un buen aporte, es decir, frente a un cuadro de hiperglucemia, es decir, aumento de la glucosa en sangre, va a señalizar a células del hígado y del músculo específicamente para que mediante fenómenos metabólicos específicos esta glucosa pueda ser transformada en distintos productos. Lo vamos a explicar hasta ahí. O bien, frente a una caída de la glucosa circulante, es decir, por una hipoglucemia, señalice a nivel pancreático y entonces se libere otra hormona que es el glucagón, la cual va a activar mecanismos metabólicos específicos a nivel del hígado de manera tal que se pueda aportar y compensar esa caída de la glucosa sanguínea, que de manera de restaurar la homeostasis de la glucosa y por ende se recupere la condición óptima de la vida celular. Entonces, si nosotros vemos básicamente qué es esta insulina, entonces nosotros vamos a poder entender que tenemos distintos mecanismos que debemos comprender. La primera de ellas es cuál es el mecanismo que estimula la secreción de insulina. Si ustedes recuerdan un poco del preuniversitario, la función del sistema nervioso central, en el sistema nervioso central hay un mecanismo de liberación de información química llamada exocitosis, por el cual se liberan los neurotransmisores. Muy bien, si recuerdan, ese mecanismo en particular le va a ser familiar entender a estas células del páncreas, en donde la hiperglucemia como contexto
celular lleva a que mediante transportadores específicos de glucosa, a los cuales ya nos vamos a referir enseguida, ingrese esta glucosa, se produzca una señalización a nivel de la membrana, se cierren canales de potasio, que son marcadores y señalizadores de una función celular, y se abran canales de calcio. Cuando se abren canales de calcio, se produce este fenómeno semejante al que yo les mencionaba con las células en las neuronas, y se produce la liberación de las moléculas de insulina. Al mismo tiempo que esta señalización va a activar distintos fenómenos intracelulares dentro de la célula que va a llevar a la resíntesis de insulina y su almacenamiento en gránulos o vesículas. Ahora bien, dentro de una vez liberada esta insulina, se va a movilizar por el torrente sanguíneo y va a ir a interaccionar con sus receptores en distintas células del organismo, la cual este receptor activado por su ligando específico llamado insulina va a producir un cuadro transduccional, que es el mensaje celular interno, en el cual se van a activar distintos mecanismos metabólicos específicos, a la vez que se van a movilizar los transportadores de glucosa. Acá está viendo GLUT, la T de transportador, la GLU de glucosa, los cuales se van a movilizar a la membrana celular y van a permitir el ingreso mediante un transporte activo específico, al cual ya me voy a referir enseguida. Entonces la célula va a poder utilizar la glucosa siempre y cuando el mensaje llegue a través de su hormona. Y entonces esta hormona usted va a decir que es hipoglucemiante, porque la glucosa disponible en la sangre va a ser incorporada a la célula y transformada, utilizada metabólicamente. Asimismo, la acción de insulina es mayor que la que solo estamos viendo en este momento, pero nosotros aquí podemos ver que también va a llevar a la resíntesis de transportadores de glucosa, la síntesis de compuestos de depósito de glucosa, la activación y síntesis proteica, a la activación de factores de crecimiento. Es decir, hay una unidad específica, creo que la unidad 8-9, en la cual nos vamos a referir no solamente a la insulina, sino también a la gran familia de mensajeros llamados hormonas. Entonces, si hacemos un resumen de lo que ocurre, aquí tienen el hígado, aquí tienen el páncreas y la acción de insulina, y aquí tiene una mitocondria, para que finalmente ya vayamos poniendo a todos los actores en escena. Vamos a decir que la insulina inactiva la fosforilasa hepática, principal enzima que degrada el depósito llamado glucógeno. Es decir, inhibimos la insulina, lo que inhibe es que se degrade el depósito. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo el mecanismo inverso. Frente a un buen aporte de glucosa, ¿para qué la insulina va a activar el degradar un depósito? Segundo, facilita la entrada de glucosa a los hepatocitos por aumento de la actividad de la glucoquinasa. Ya van a ver enseguida, dentro de los fenómenos metabólicos, que la quinasa es una quinasa específica llamada glucosa 6 quinasa, fosfoquinasa, que es el primer paso de activación de la glucosa para que se transforme metabólicamente activo. Promueve la síntesis de glucógeno. Esta es la molécula que ustedes conocieron cuando hablaron de polisacáridos de origen animal, en donde el almidón es vegetal, el glucógeno es animal, es un polisacárido, e inhibe la glucosa 6-fosfatasa, que es la última enzima que lleva a la desfosforilación de la glucosa y la liberación de glucosa libre. Entonces, si nosotros asociamos estas dos situaciones que hemos visto, la primera, producir la digestión o transformación del alimento en nutriente celular, tener una gran disponibilidad en este momento en la zona absortiva del yeyuno ilíneo, el intestino delgado. Y segundo, tener la activación en paralelo de las moléculas señalizadoras celulares, como son las hormonas insulina, glucagón. Nosotros estamos ya en el contexto, en el mosaico celular, el mosaico fisiológico, funcional, que nos permite a nosotros seguir entendiendo cómo y de qué manera las células pueden hacer uso de este nutriente. Y entonces aquí entra esta situación. Si vemos lactosa, almidón, sacarosa, que es donde empezó nuestra
nuestra historia. Dijimos que la amilasa, ya sea de origen salival o pancreático, no genera maltosa, maltotriosas y dextrinas límites por acción de las glucuronidasas o también llamadas específicamente maltasas o dextrinasas. Tenemos liberación de glucosa. A su vez, la lactosa por acción de lactasas nos libera glucosa y galactosa, y la sacarosa por acción de sacarasas nos liberaba la fructosa y la glucosa. Ahora bien, ¿de qué manera se absorbe? Terminamos la digestión, tenemos lista la señalización celular para que una vez que sean absorbidos puedan ser utilizados, y entonces la absorción ocurre mediante mecanismos muy particulares. Ustedes recordarán cuando hablamos de que la membrana celular debe su dinámica y su definición de bicapa lipídica fluida, de mosaico fluido, en donde mediante la acción de proteínas específicas se cumplen muchísimas funciones. Entonces aquí es donde entran la primera familia de proteínas, las dos primeras familias de proteínas que vamos a ir estudiando. Una de ellas es una que está en todas las células y son reguladoras de sodio y potasio, que es la bomba sodio-potasio ATPasa. Quiere decir que es una bomba que trabaja por transporte activo y que utiliza fósforo del ATP para poder realizar su función. Y paralelamente, los transportadores de glucosa, que la SGLT se llaman Solute Carrier Family, pero nosotros vamos a hablar más fácil y vamos a llamarle GLUT, familiarmente GLUT. Los GLUT, a su vez, tienen afinidad tejido específica y se los designan por distintos números. Entonces tenemos GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, GLUT5, y ellos van a estar en tejidos específicos. Aquí específicamente en el enterocito nos encontramos con GLUT1, y estos GLUT1, GLUT3, GLUT5, y tenemos los GLUT2 de la otra cara de la membrana, entendiendo que tenemos el borde de cepillo, la luz intestinal aquí, y de aquí tenemos la parte interna de los enterocitos y la relación con las otras capas, y la que nos interesa a nosotros son los capilares sanguíneos. Pero a lo que me quiero detener ahora es el mecanismo. Cuando ustedes estudian y dicen, bueno, ¿mediante qué mecanismo se absorbe la glucosa? Lo primero que tienen que recordar es que la glucosa es un polihidroxialdehído. Quiere decir que su asociación con el agua es muy fuerte, por lo tanto, por los puentes hidrógenos. Por lo tanto, cuando se encuentran con una membrana, la cual es una bicapa lipídica, su condición de polihidroxi es bastante dificultosa para que él, mediante un transporte pasivo, es decir, en forma contragradiente, directamente una mayor concentración permita la entrada, sería muy difícil por esta condición de polaridad. Entonces, para eso están los transportadores de glucosa, los cuales, asociados a la bomba sodio-potasio ATPasa, mediante un mecanismo que se llama difusión facilitada, permiten el ingreso selectivo de moléculas como la galactosa a través de los GLUT1, la glucosa con los GLUT3, la fructosa con los GLUT5, es decir, que hay mecanismos selectivos y específicos de absorción dependientes del transportador, pero todos necesitan tener energía. Como no tienen sistema ATPasa propio, lo toman de los remanentes de energía que tiene la bomba sodio-potasio ATPasa, y entonces permite que estas proteínas se movilicen de su interior, de la asociación al retículo hacia la membrana, cuando hay un muy buen aporte externo de nutrientes celulares, para que ellos permitan el ingreso e internalicen estas moléculas nutrientes llamadas mayoritariamente glucosa, también galactosa o fructosa. Luego, una vez que se encuentran dentro del enterocito, pasan a la sangre también por mecanismos activos facilitados, como es el caso, en este caso, de los GLUT2, los cuales van a concentrar estas moléculas monosacáridas y las van a las van a llevar y van a permitir su pasaje hacia el torrente sanguíneo. Luego, en la condición de lo que es la sangre, un tejido líquido, en donde el plasma tiene 90% de agua, la glucosa no tiene ningún problema para movilizarse, al igual que la galactosa y la fructosa. Cada una luego
va a tener un rol metabólico diferencial, pero mayoritariamente la glucosa es la que estamos viendo. Y entonces ya en la sangre esta se moviliza y se distribuye a nivel celular. Ya vamos a ver cómo y de qué manera. Entonces, en conclusión, en este diapositivo podemos ver que todo lo que el fenómeno digestivo nos dejó, un mecanismo biofísico de membrana específico llamado difusión facilitada, ya que es un transporte activo porque utiliza glucosa, pero no es un activo puro, como sería la bomba, que tiene su sistema enzimático ATPasa específico, sino que provee activación con los fósforos aquí, es la que a su vez nos permite decir y entender cuando hablamos que la absorción de la glucosa es con un cotransporte con sodio. ¿Por qué? Porque lo hace a expensas del trabajo de la bomba. Muy bien, entonces, como acá le pongo un cuadro para que les quede, y entonces vemos, como les dije, que los GLUT tienen una selectividad tisular en el trabajo de la movilización de glucosa, y entonces aquí lo vamos a ir viendo los transportadores. El GLUT1 y GLUT2 es dice transporte activo secundario, a eso se refiere a la difusión facilitada. La función es la absorción de la glucosa, captación basal, perdón, absorción de la glucosa, intestino delgado, riñón y los túbulos renales. Los transportadores de glucosa 1, captación de glucosa, más específicamente al encéfalo, el riñón, los tejidos. Los GLUT2 es un sensor de glucosa en las células beta de las membranas vasolaterales del intestino y el riñón. El lugar de excreción en las células beta, el intestino, el riñón y el hígado. La GLUT3 es captación basal de glucosa, la función, el encéfalo, que es el tejido que exclusivamente utiliza glucosa como fuente bioenergética, ya que el resto puede utilizar otros nutrientes celulares, como el caso de los lípidos, para poder obtener energía mediante otros fenómenos metabólicos, pero bueno, los GLUT3 están en encéfalo, riñón y tejido, los GLUT4, captación estimulada de glucosa por insulina, músculo esquelético, el gran tomador de glucosa, músculo cardíaco, tejido adiposo. Los GLUT5, como les decía, específico para cada uno de los monosacáridos, transporte de fructosa, zona del yeyuno y la zona glandular espermática, los GLUT6, que no se conoce mucho su función, y los GLUT7, transportador de glucosa 6-fosfato en el retículo endoplásmico, hígado y tejidos. Entonces, si bien ustedes dirán, ¿hay que aprenderse todo esto? No, básicamente este gráfico lo que nos provee a nosotros es ver la selectividad tisular y selectividad funcional de los GLUT, y los GLUT son aquellas moléculas proteicas transportadoras activas que nos permiten verdaderamente el trabajo de membrana en la internalización de la glucosa y movilización de la misma de espacios, entre distintos espacios extra e intracelulares. Entonces, hasta ahora nosotros dijimos básicamente el páncreas con insulina y glucagón es la regulación de manera que estas hormonas o señalizadores sean hipoglucemiantes, es decir, que disminuyan la concentración de glucosa en sangre, o hiperglucemiantes, es decir, que aumenten la concentración de glucosa en sangre. Sin embargo, fíjense que si nosotros dependiéramos solo de dos hormonas y de solo una glándula que la secrete, la vida estaría en serio riesgo y fragilidad, ya que ustedes recordarán o habrán escuchado hablar de la diabetes, y sobre todo la diabetes tipo 1, en donde por distintos orígenes, entre ellos el tipo genético, tenemos problemas o nula secreción de insulina, por lo cual los tejidos no tendrían señalización para poder hacer uso de la misma y permitir la vida celular y la función del organismo. Por lo tanto, existen otra gran familia de hormonas que son todas hiperglucemiantes y solo una es hipoglucemiante, y de ahí la severidad de lo que yo les digo cuando insulina está faltando como hormona señalizadora para hacer uso y movilización de la glucosa desde la sangre hacia la célula. Sin embargo, muchos son los señalizadores que aumentan la concentración de glucosa en sangre.
glucagón, como ya les mencioné, pero ustedes acá tienen la hormona de crecimiento, las catecolaminas, le van a ser mucho más familiar si le digo noradrenalina, adrenalina, el estrés, en donde el estrés es un señalizador mediante adrenalina a nivel de los tejidos, y principalmente musculares, cuando dice nos permite prepararnos para la defensa y la huida, pues bien, eso lleva a un gran gasto de glucosa para obtener energía y para que el trabajo muscular se pueda cumplir en función de la demanda. Y otra gran familia de la familia de las hormonas de las suprarrenales, como los glucocorticoides. Pues bien, si nosotros pasamos, entonces podemos encontrarnos con este cuadro de situación. Quizás algunos de ustedes se encuentren eh, reflejados en esta fotito y podemos ver que lejos de ver a estas niñas haciendo una actividad física, nos lleva a una reflexión, y es que dependiendo de la intensidad de la actividad física, fíjense esta pierna en un ángulo de 90 grados, no es lo mismo en esta pierna en un ángulo de 20 grados, esta pierna en 45 grados, o estas chicas que están viniendo porque los padres las dejan aquí para que hagan algo, mire, está hasta bostezando, en donde prácticamente tenemos 180 grados, por no decir que no están ni moviendo las piernas. Entonces, el gasto de glucosa, o el gasto energético, mejor dicho, inducido por la necesidad de los fenómenos metabólicos asociados a la glucosa es diferencial dependiendo del contexto y la demanda. Entonces, si vemos este otro deportista, vemos un deportista en donde el gasto metabólico es mayor, esta disciplina es mariposa, si recuerdan los grupos musculares, espalda, brazos, piernas en la patada, etcétera, lleva a un gasto metabólico mayor. Sin embargo, las memorias celulares y la adaptabilidad que tienen las células al uso intensivo y racional de la glucosa permite que también los gastos metabólicos sean adaptados en función del requerimiento. Entonces, si nosotros vemos a estas niñas en donde no tienen un entrenamiento de alta exigencia, quizás su tasa metabólica de gasto sea mucho mayor que la de este deportista que ha logrado hacer esta memoria celular para que los los nutrientes energéticos que movilizan para el gasto y la función muscular alcancen en función de el uso que le da metabólicamente este organismo. Entonces, aquí viene la tercera variable a tomar en cuenta. Y la tercera variable, que ya van a ver cuando lo veamos en los próximos diapositivos, requiere de una condición que se llama aerobiosis o anaerobiosis. Dependiendo, como les mostré los diapositivos anteriores, esta aerobiosis va a ir en función del consumo de oxígeno que tome la célula, y este consumo de oxígeno va en una relación directa con el consumo de glucosa. Este gráfico está hecho por el consumo de glucosa por los músculos de la pierna. Fíjense que a medida que aumenta la demanda de oxígeno, aumenta el consumo del ejercicio en minutos, el consumo de glucosa aumenta si el ejercicio es intenso, con un volumen máximo de oxígeno entre el 75 al 90%. Si el ejercicio es moderado, este que está aquí, pues el consumo de glucosa baja y el oxígeno pasa a ser un marcador en este ejercicio aeróbico moderado, con un volumen de consumo de entre el 50 al 60% del volumen de oxígeno. Y si es muy ligero, este volumen de oxígeno, 25-30%, nos lleva también a un consumo de glucosa menor. Entonces, la relación entre el consumo de glucosa sanguínea por los músculos de las piernas y la duración de la intensidad del ejercicio guarda una relación directa. Y esto nos genera dos situaciones, que podemos hablar de aerobiosis o anaerobiosis. Cuando estamos nosotros excediendo, es decir, esforzando más de lo que el músculo en su relación gasto-glucosa-oxígeno se sobrepasa, este ejercicio intenso hace que salgamos de una condición óptima de aerobiosis para salir a un ejercicio intenso con una cantidad de oxígeno menor, volumen de oxígeno menor. Entonces entramos en un cuadro de anaerobiosis.
en donde las presiones parciales de oxígeno son menores a las necesarias, entonces el rendimiento muscular es mucho mayor. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que vamos a empezar a estudiar la biofísica energética del músculo? No, sino que hay una relación directa entre los requerimientos de glucosa en relación a los requerimientos de oxígeno. Y eso nos permite a nosotros hablar de aerobiosis o anaerobiosis. Muy bien. Entonces, volvemos a este grafiquito. Salimos de los gráficos complejos y entonces hacemos un resumen. Dijimos que los actores fundamentales para que una célula pueda hacer uso de la glucosa, si venimos desde la luz intestinal a lo que ahora estamos viendo, los tejidos en general, tiene una gran dependencia de sus marcadores, marcador insulina. Entonces, ¿cuál es la relación, el mecanismo de insulina a nivel muscular? El ejercicio y la insulinosensibilidad. Es decir, la insulina es la que permite la activación de que los receptores de glucosa, en este caso los GLUT4, se desarresten, es decir, se desacoplen de sus unidades ligadas al retículo, y en una condición de reposo pues tenemos una menor necesidad de glucosa, entonces la cantidad de transportadores de glucosa que se van a lograr, que se van a unir a la membrana plasmática va a ser menor. Entonces aquí los GLUT o los transportadores de glucosa empiezan a cumplir un rol fundamental, ya que de la cantidad de transportadores que tengamos va a ser la relación directa de glucosa que tengamos en disponibilidad. Por eso ustedes ven aquí que en las condiciones de reposo lo que nosotros tenemos es un depósito de polisacárido llamado glucógeno conservado. Insulina es el marcador mediante todos estos mecanismos transduccionales, a lo que no nos vamos a referir ahora, no tiene mucho sentido. Sin embargo, cuando yo hago un gran gasto posterior a un ejercicio, el músculo tiene que recuperar todo este depósito y es así que el mecanismo que va a ser frente a un cuadro de de un cuadro de consumo de glucógeno por actividad física intensa, lo que vamos a ver en el fenómeno de recuperación es que se desarresten de su relación al retículo los transportadores de glucosa y tengamos mucha más sistemas de transferencia o de captación de glucosa por medio de los transportadores para poder internalizarla al citoplasma y volver a tener los depósitos como en la condición basal del reposo. Entonces, si hacemos esta asociación, ustedes hasta acá han podido ver cómo hace el páncreas para poder liberar esta insulina que se encuentra en sus depósitos en las células beta, las células alfa para el glucagón. Luego se libera por este mecanismo dependiente de la hiperglucemia, la cual desencadena el cierre de los canales de potasio, la apertura del calcio y mediante estos mecanismos que le conté, semejante a la exocitosis de neurotransmisores, pues la liberación de la insulina. Luego el mecanismo de acción metabólico y por último el mecanismo de acción o en qué se traduce todo este mecanismo que acabamos de ver, que les estaba explicando, cuando estamos en un ejercicio. ¿Y por qué le damos un énfasis particular al ejercicio? Porque les dije que había dos tejidos que eran bastante importantes a la hora de ser tomadores de glucosa. Tenemos, el músculo es el principal tomador de glucosa. Si ustedes ven la estructura del cuerpo humano, los músculos ocupan un porcentaje verdaderamente importante si lo ven en relación con otros órganos. No porque la glucosa no vaya a llegar a otros órganos, pero sí para entender que la relación de masa y de la función de cada uno de estos tejidos también es la toma de glucosa cuando hay disponibilidad. Por lo tanto, el músculo es un gran tomador. ¿Por qué? Porque es el que permite la actividad del músculo, contracción, relajación, y esa actividad muscular es dependiente de ATP. Y para poder tener el ATP necesario, pues requerimos de tener los mecanismos metabólicos que nos aseguren la producción de este ATP y glucosa, ya como lo he dicho varias veces, es el principal nutriente celular que metabólicamente provee los intermediarios activadores de mitocondrias. Y luego el segundo tomador, en una relación diferente, funcional, es el hígado, porque el hígado va a ser nuestro gran depósito, va a ser el tomador de glucosa en cantidades importantes,
para la síntesis de polisacáridos animales de reserva, tal el caso del glucógeno. Entonces, entendido este cuadro, sin que todavía hayamos empezado nada del metabolismo, sí ya conocemos en detalle y en particular todos los actores que nos han permitido que este polihidroxialdehído esté a disponibilidad de la célula y que la célula pueda llevar adelante metabólicamente las funciones específicas que le permiten la autosuficiencia y ni más ni menos que la continuidad en la vida celular. Entonces, a modo de resumen, ustedes en la clase de glúcidos, la parte general de glúcidos, la básica, dejamos este grafiquito para recordarlo mediante la memoria a largo plazo. Y dijimos que básicamente la célula puede hacer dos cosas. Mejor dicho, son tres, pero vamos a tomar las dos primarias. La primera de ellas es que la célula puede utilizarla la glucosa. Entonces aparece este término que se llama glucólisis. Lisis es destrucción, pero metabólicamente es uso. Entonces, la glucólisis puede presentarse en este gráfico del ejercicio con el volumen de oxígeno, etc. Si la condición de la presión parcial de oxígeno no es óptima, estamos en una condición anaeróbica. Esto es a modo de resumen, lo vamos a ver en detalle. La glucólisis como producto final genera piruvato, pero como la condición no es óptima de volumen parcial de oxígeno, pasa mediante la acción de una lactato deshidrogenasa a conformar ácido láctico, el cual no puede ser utilizado por los mecanismos mitocondriales, o no puede ser utilizado como un activador mitocondrial. Pero podemos estar en condición óptima si trabajamos en forma regulada en función de la demanda, es decir, un ejercicio leve, un ejercicio moderado, un ejercicio severo, y tener los requerimientos de glucosa necesarios para cada una de esas exigencias. Y nuestro volumen, nuestra presión parcial de oxígeno óptima nos da la condición aerobiótica, lo cual nos permite generar piruvato, el cual va a decarboxilarse, ya lo voy a explicar cómo, y va a producir acetilcoenzima A en la mitocondria, la matriz mitocondrial, activar el ciclo de Krebs, generar CO2 por decarboxilación oxidativa y luego en la cadena respiratoria activar la formación de ATP y la síntesis de agua. Esto es usar. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Podemos guardar para cuando necesitemos usar. Por ejemplo, en un aumento de la glucosa sanguínea posalimentación, que se llama postprandial, es decir, después de la alimentación, y en condición de reposo en el proceso digestivo, que es la transformación del alimento en nutriente, pues vamos a hacer un gasto de energía muy bajo. Por lo tanto, la célula rápidamente, mediante la señalización por insulina, va a decir desviemos nuestra vía metabólica, ya que estamos gastando poco, a poder guardar. Y esto se llama glucógeno, que pasaría a ser la molécula que se sintetiza, y génesis, que es origen, en este caso es síntesis, anabolismo de glucógeno, por lo cual vamos a sintetizar el polisacárido de reserva animal. O nos podemos encontrar en una situación inversa, estamos en un ayuno prolongado. Entonces, mediante la señalización por estas hormonas hiperglucemiantes, tomando como primario el glucagón, si es que estamos en una condición que no esté condicionada por ningún otro tipo de señalización más que la concentración de glucosa circulante, nos lleva a la utilización, lisis, la utilización del glucógeno, lo cual se llama glucógenolisis y nos libera glucosa a la sangre. Pero aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicar. Yo les dije que había dos tejidos en particular, un gran tomador de glucosa para uso, como es el músculo, y un gran tomador de glucosa para demanda, como es el hígado. Y es aquí en donde toma relevancia esta glucógenolisis, ya que va a ser diferencial, tejido dependiente, ya que el músculo hace una glucógenolisis para uso propio, es decir, no va a liberar glucosa al torrente sanguíneo frente a la demanda de otro tejido. Mientras que el hígado, mediante glucógenolisis, tiene toda la herramienta enzimática que le permite liberar esta glucosa al torrente sanguíneo, compensar los niveles de glucemia para que otros tejidos de otros órganos que están requiriendo glucosa
para sus fenómenos metabólicos propios pueda recibirla de estos depósitos. Y le dije que eran tres, estas son las primarias, pero la tercera es cuando nos encontramos frente a una condición en donde la célula sintetiza su propia glucosa, es decir, no toma del aporte sanguíneo, sino que la sintetiza a partir de compuestos que no son glucídicos. Y entonces aquí entran a jugar el rol otros compuestos que ustedes los han estudiado también, pero que ahora lo están viendo en otra proyectiva. Uno que también le dieron un rol energético por excelencia, que fueron los ácidos grasos. Y ahora en el próximo teórico, es decir, la otra semana, van a tener el teórico de metabolismo de lípidos y ahí van a entender bien por qué le han dado esa definición tanto a los glúcidos como a los lípidos. Es decir, gluco, neo de nuevo, génesis, es cuando la glucosa se obtiene por síntesis propia celular a partir de compuestos no glucídicos. Entiéndase, aminoácidos derivados de las proteínas o bien restos carbonados derivados de proteínas, a lo cual vamos a ver el metabolismo de proteínas, o bien por los ácidos grasos mediante fenómenos metabólicos propios de los lípidos. Este resumen de la vía metabólica de los glúcidos nos permite llevar a una conclusión, mejor dicho, a dos definiciones que es importante que la tengamos en cuenta. ¿Cuál es la concentración de glucosa normal para una homeostasis, es decir, una condición de equilibrio entre síntesis síntesis o bien aporte de glucosa, exógena, que se llama glucemia? El sufijo emia es sangre. ¿Cuánta glucosa tenemos en sangre? Normalmente decimos cuánto azúcar tenemos en sangre, pero empecemos a hablar con propiedad porque es glucosa. Y entonces es la concentración de glucosa en sangre y su valor normal es de 70 a 110 miligramos por ciento. Por favor, es importantísimo que ustedes vean las unidades en las que se expresan, porque no son un capricho, sino que es la concentración real de la homeostasis. 70 a 110 miligramos por ciento habla de una glucemia normal. También puede ser expresada en otra condición, corriendo la coma, 0,7 a 1,1 gramos por litro. Y glucosuria es la pérdida de glucosa en orina. Normalmente la glucosa en el riñón no se filtra nada de glucosa. El organismo no puede darse el privilegio de perder su molécula nutriente energética por excelencia. Pero cuando ustedes recuerdan que la glucosa es osmóticamente activa por su condición de polihidroxialdehído. Por lo tanto, cuando la glucemia excede los niveles de 160 a 170, fíjense que 110 es lo normal, 160 a 170 miligramos por ciento, se produce lo que se llama una permeabilidad de la glucosa a nivel de los túbulos contorneados, por lo cual la glucosa es excretada por la orina y esto se llama glucosuria. Esto es una condición patológica, la cual ya vamos a referir enseguida. Entonces ya estamos con la disponibilidad de glucosa en el interior de las células del organismo. Vamos a hablar puntualmente de los dos grandes tomadores. Y aquí están los dos grandes tomadores, el hígado y el músculo. Entonces, si ustedes ven, la sangre a través de la vena porta nos provee nuestros nutrientes, los cuales fueron selectivamente absorbidos a nivel de la mucosa intestinal, el rol de los GLUT, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué les dije yo en el gráfico de recién? Que la célula es la que decide en función de los requerimientos. O usa o guarda. Y entonces este grafiquito, como verán por los colores, he tomado el libro de blanco para que ya sepan dónde buscarlo. Si la glucosa es utilizada como depósito, va a activar la glucogenogénesis y va a formar glucógeno. Pero si el requerimiento por una hipoglucemia es de utilización de glucosa, porque lo está pidiendo el músculo, lo está pidiendo otro tejido, va a ser de uso, glucógeno lisis, uso del depósito. O bien la glucosa puede ser directamente utilizada, entonces el fenómeno metabólico asociado al uso se va a llamar glucólisis, que en este caso va a ser aeróbica, porque el producto final de la glucólisis aeróbica es el piruvato. O bien
Si la condición no es óptima de oxígeno, se va a formar lactato. Movilicémonos. Si ante un requerimiento de glucosa, la glucosa es, mediante glucogenólisis, es liberada al torrente sanguíneo y el músculo la va a utilizar. Si nos apartamos un ratito de este pedido de glucosa por parte del músculo al hígado y estudiamos al músculo, el músculo en trabajo muscular se sintetiza su propio glucógeno por glucogenogénesis. Cuando el trabajo muscular, pongámonos el ejemplo nosotros, salimos a caminar, nosotros empezamos a gastar el glucógeno muscular. Y es por eso que el rendimiento promedio para una persona no entrenada ni deportista de alto rendimiento es que aproximadamente a los 20, 25 minutos, 30 minutos, vamos a haber consumido este glucógeno muscular por trabajo muscular. Y aquí es donde se demuestra mediante esta secuencia metabólica que el glucógeno cuando se degrada llega solo hasta el estado de glucosa 6-fosfato para pasar a glucólisis propia en la célula muscular, pasar a piruvato y utilizarlo bajo la formación de energía. Si está en condiciones de aerobiosis. Si está en condiciones de anaerobiosis, se forma ácido láctico muscular. Alguna de ustedes recordará algún calambre que les haya dado posteriormente a hacer una actividad física intensa sin haberse preparado previamente. Y entonces este ácido láctico y estos dolores o malestares que sentimos duran 2 o 3 días, que es el tiempo que demora, mediante un ciclo en particular, que enseguida se los voy a mostrar, pero se llama ciclo de Cori, el ácido láctico abandona el músculo, pasa a la sangre y una vez que pasa a la sangre es tomado por el hígado y lo lleva a la resíntesis de glucosa. Este ciclo se llama el ciclo de Cori y es el ciclo del ácido láctico. Volvamos a la historia recién. Si el músculo consume todo lo que pasa por actividad muscular y sigue la actividad física, entonces hace señalización. Y esta señalización permite que el glucógeno que está depositado en el hígado mediante glucogenólisis pase a la liberación de glucosa a la sangre y esta glucosa sea tomada por el músculo para seguir en glucólisis aeróbica y pueda seguir con el trabajo. Todo esto tiene un tiempo. Este tiempo en máximo los 45 minutos. De allí que cuando uno toma el ejercicio físico aeróbico y explica así, estoy haciendo actividades aeróbicas porque quiero perder peso, entre otras cosas, normalmente lo hacemos así, para que se activen los otros mecanismos que permitirían perder peso, que sería disminuir el panículo adiposo, primero la célula va a gastar toda la posibilidad de producción de energía a través de glucosa para empezar voy dando el nombre, beta oxidar ácidos grasos, que le permitirán también obtener esta energía en función de las necesidades. Por lo tanto, no nos vamos a detener en los lípidos ahora, entendemos esta es la movilización de los destinos metabólicos de la glucosa y pasaremos a entender a cada uno de ellos. Entonces dijimos que la primera es guardarlo o usar lo que se guarda. Para que una molécula como la glucosa pueda ser introducida a cualquier ciclo metabólico, la célula tiene mecanismos extremadamente especializados y seguros que le permiten derivar esta molécula y transformarla en el compuesto que sea de su necesidad en función de reacciones catalizadas específicamente. Ustedes recordarán enzimas, son catalizadores biológicos específicos con KMs de alta afinidad, de mediana a baja afinidad. Pues bien, aquí pueden ver ustedes cómo el primer paso que luego a medida que avancemos en los metabolismos ustedes lo van a reconocer como una encrucijada metabólica, pero un poco ya se están dando cuenta por qué su nombre, va a ser la glucosa 6-fosfato. La glucosa para ser activada lo que ocurre es que es fosforilada en el carbono 6, recuerdan la exosa cuál forma tenía la molécula, por acción de una glucoquinasa, glucosa 6 glucoquinasa, con gasto de ATP y con un cofactor que es magnesio. Aquí tienen ATP, se fosforila, toma un fósforo del ATP y queda como producto secundario el ADP. Luego, por acción de una isomerasa que tiene al magnesio
como un cofactor, se cambia la posición del fosfato de la posición 6 a la posición 1 y se forma glucosa 1-fosfato. Como estamos generando glucógeno, se empiezan a formar largas cadenas de glucosa 1-fosfato, la cual es encabezada, estas cadenas, por un nucleótido. ¿Recuerdan nucleótidos cuando nosotros hablamos de ATP, de GTP, bueno, todos los nucleótidos TP? En este caso es un uridín trifosfato, que no tiene nada que ver con la decodificación a nivel del RNA, no. Esto es un nucleótido libre que toma a la glucosa 1-fosfato y se forma el uridín difosfoglucosa, es glucosa 1-fosfato. Y empieza a ser, si me permiten la ejemplificación, es como largas cadenas de glucosa asociadas, que son como vagones de tren encabezados por este nucleótido uridín difosfato. Este uridín difosfoglucosa es sustrato de una enzima fundamental y reguladora de la glucogenogénesis que se llama glucógeno sintetasa. Y posteriormente, este glucógeno que se empieza a formar, empieza a enrollarse por acción de las enzimas ramificantes. Y esta enzima ramificante rápidamente a ustedes les va a resultar familiar porque es la que se llama glucosa 1,6, ¿sí? De los enlaces alfa 1,6. Este es un nombre mucho más largo, ya lo van a ver en el libro, pero lo importante es que nosotros entendamos cuál es su función. Estos largos vagones de tren encabezados por uridín difosfoglucosa, uridín difosfato, mejor dicho, con largas cadenas de glucosa, empiezan a asociarse entre sí por acción de la enzima ramificante y este glucógeno se empieza a ovillar. Con ese ovillado se empieza a contraer y de esa manera puede ser guardado en forma ordenada, por supuesto, esta contracción, y de esta manera puede ser guardado tanto en las fibras musculares como en las células hepáticas. Ahora bien, tenemos este glucógeno ya depositado y guardado, y entonces nos encontramos que hay un requerimiento de glucosa por señalización celular y vehiculizado a través del torrente circulatorio, impactando con receptores específicos a estos señalizadores en la membrana celular. Este mensaje es tomado, es reconocido, traducido por los mecanismos como le mostré de la insulina, en este caso sería por hormonas hiperglucemiantes, porque está pidiendo glucosa, y entonces se produce el fenómeno inverso. Empezamos a utilizar ese depósito y lo primero que empezamos es a romper este empaquetamiento que sufrió el glucógeno que tuvo que hacer el glucógeno para ser empaquetado. Y entonces lo primero es la activación por una fosforilasa, quiere decir que va ¿cómo se llama? Fosforilar este glucógeno, lo va a activar y se van a empezar a desramificar, quiere decir que se va a empezar a abrir por esta suerte de acción de las enzimas desramificantes hasta que vayamos obteniendo la liberación de estas glucosa 1-fosfato. Vamos cortando estas ramificaciones, vamos liberando las glucosas de lo que fue este trencito. Fíjense que en el último paso, cuando actúa la glucógeno-sintetasa y la ramificante, la máquina de este trencito es suelta y liberada porque ya el glucógeno está totalmente ensamblado. Bueno, en el paso inverso, el glucógeno no es, las cadenas de glucógeno no son vehiculizadas ni guiadas por ningún nucleótido energético, sino que la enzima de ramificante empieza a cortar estas glucosas 1-fosfato, dejando glucosa 1-fosfato libre. Luego, por acción de una fosfoglucomutasa, se cambia la posición del fosfato de posición 1 a posición 6, llego nuevamente a esta encrucijada metabólica, por eso fíjense e incorporen este concepto de la doble flecha, quiere decir que las reacciones son reversibles, y en el hígado, la acción de la glucosa 6-fosfatasa, quiere decir que sin de los grupos fosfato corta el enlace fosfato, corta el fosfato del 6, aquí lo tienen, ¿sí? Y se libera glucosa libre, aumentando la concentración de glucosa sanguínea a disponibilidad de la demanda
de los tejidos que lo requirieron. Entonces, dos de los fenómenos, depositar o utilizar el depósito, se explican bajo estas reacciones que básicamente lo más importante dentro de Bioquímica 2, y aquí sí se hace un poco más demandante para ustedes, es que ustedes sí tienen que conocer el nombre de las moléculas y el posicionamiento de los distintos porciones o fracciones atómicas asociadas, porque es un fósforo, por eso digo atómico, pero en realidad hacia el conjunto total. Pero lo más importante es la proyección de por qué tuvo que ocurrir esta fosforilación a nivel del 6 y todas las isomerizaciones y las ramificaciones y el marcar moléculas. ¿Por qué? Porque los fenómenos metabólicos son específicos, si no, las disrupciones metabólicas llevan a que la célula pierda su homeostasis, su respuesta al requerimiento, y entonces deviene lo que son las disfunciones celulares, lo que se traduce luego en patología. Ahora bien, si nosotros no vamos a hacer el depósito, ya lo explicamos, sino que vamos a hacer uso. Y caemos a algo que para ustedes es muy familiar. Y decimos que es muy familiar porque la glucólisis se la han mencionado del secundario hasta la universidad. Pero tenemos que entenderla, la glucólisis. Y uno dice es la destrucción de la glucosa, no es el uso de la glucosa. Y fíjense que en su primer paso, yo a modo de explicación voy a dividir a la glucólisis en dos fases. Una fase que va a ser la fase 1, que la vamos a cortar acá en la fructosa 1,6-bifosfato, y una segunda fase que voy a llamar a la glucólisis propiamente dicha. Es una explicación mía para que la podamos entender. Luego en los libros podrán, en palabras más, palabras menos, explicar esto mismo. Nuevamente, fíjense, la glucosa, a disponibilidad para su uso, la célula tiene que marcar esta glucosa para darle un destino, es decir, reconocerla como tal. Para eso, nuevamente, en glucólisis, tenemos esta fosforilación a nivel de la posición 6, ¿sí? Esta es catalizada por la glucosa 6-fosfoquinasa y se forma glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato que cuando fue a depósito se fue a glucógeno. En este caso, esta exosa glucosa es activada a glucosa 6-fosfato, pero luego, por acción de una isomerasa, de una fosfofructoisomerasa, pasa a fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato, por acción de una fosfofructoquinasa, quiere decir que toma ATP nuevamente y fosforila en la doble posición, forma fructosa 1,6-bifosfato. Esta primera fase yo la llamo de transformación. ¿Por qué? Porque genero una unión de dos marcas con fósforo, en donde de una exosa se transforma en fructosa con un sitio de doble marca en 1 y en 6, que nos permite comenzar la fase 2, que es que de una exosa se transformen en dos triosas. La primera de las triosas, que va a continuar con esta glucólisis aeróbica, es el gliceraldehído 3-fosfato. La segunda, que no está en este gráfico, se llama dihidroxiacetona-fosfato, que está en una condición de doble flecha, quiere decir de reversibilidad, y ya ahora les voy a explicar por qué. Porque el que va a continuar con la glucólisis, en este caso aeróbica, van a ser las transformaciones del gliceraldehído 3-fosfato, el cual pasa mediante un fenómeno reductivo a 1,3-bifosfogluconato y de 1,3-bifosfogluconato a 3-fosfogluconato, liberando un fósforo activo, y de 3-fosfogluconato a 2-fosfoglicerato, perdón, de 1,3-bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato y fosfonolpiruvato. Este paso, el último paso, el fosfonolpiruvato, nuevamente mediante la liberación de un fósforo, el fosfonolpiruvato, se forma piruvato, y el piruvato es la molécula final que en una reacción metabólica llamada glucólisis, que es citoplasmática, ¿sí?, nos va a proveer de piruvato para que luego podamos, el piruvato es permeable a la membrana mitocondrial,
pase la membrana mitocondrial, sufra una decarboxilación oxidativa, quiere decir que se libere CO2 por un fenómeno oxidativo y se forme acetil-CoA. Acá está. ¿Ven? Ahora bien, si uno ve este paso, esto que es tan activo, está muy regulado por distintos señalizadores a los cuales no me voy a referir, ya que hay una clase de regulación metabólica. Bueno que uno lo tenga ya como lo empiece a ver y en donde empiece a ver la palabra ATP, AMP, ADP, etcétera, que son aquellos que van a ir regulando el fenómeno metabólico. Préstenle muchísima atención a las flechas simples, que son rojas. ¿Por qué? Porque estos son lo que yo les llamo mecanismos de reaseguro, mecanismos que permiten, mejor dicho, que no permiten que el mecanismo vuelva hacia atrás, que el fenómeno metabólico vuelva hacia atrás. Si una glucosa entró a glucólisis, pues bien, en su primer paso se va a transformar en fructosa 6-fosfato, pero luego en la formación de la fructosa 1,6-bifosfato, el paso es irreversible y no puede volver hacia atrás, así sea el requerimiento de glucosa de quien sea. Ya entró en glucólisis. Este gliceraldehído 3-fosfato, el final de la fase 1, comienzo de la fase 2, gliceraldehído 3-fosfato, les dije que estaba en equilibrio con la segunda triosa, que era dihidroxiacetona fosfato. La dihidroxiacetona fosfato, cuando se forma un piruvato, se transforma en gliceraldehído 3-fosfato y entonces la hexosa es totalmente convertida, como dice acá, en 2 piruvatos. Por esto, cuando ustedes vean este gráfico y vean estos números, son las cantidades que se obtienen por cada glucosa que entra a glucólisis. 2 gliceraldehídos, uno el que comienza la fase 2, más la transformación de la dihidroxiacetona fosfato, que pertenece más al metabolismo del glicerol, al que nos vamos a referir cuando veamos metabolismo de lípidos. Luego, recuerden este paso, mecanismo de reaseguro, fosfonol piruvato a piruvato. ¿Por qué? Porque es nuestro mediador de la síntesis de acetil-CoA y activador del ciclo de Krebs. Ahora bien, los destinos del piruvato. Los destinos del piruvato, y esto a modo de resumen, ustedes ahora ya podrán entender, entre lo que les expliqué en la distribución de la glucosa, cuando vieron absorción, utilización o depósito o uso en el hígado, en el músculo, requerimiento del músculo, etc. Y entonces la glucosa nos va a producir por glucólisis aeróbica 2 piruvatos por cada hexosa. El piruvato entonces 3 carbonos. Si estamos en condición de aerobiosis, relación con lo primero que les expliqué en el teórico, se nos forman 2 acetil-CoA y serán 2 vueltas del ciclo de Krebs. Hay todo un teórico de bioenergética, así que voy a cortar este uso del piruvato en la formación de los 2 acetil-CoA. Si nuestra condición es de anaerobiosis, presión parcial de oxígeno subóptima, como vieron en el gráfico, se van a formar 2 ácidos lácticos. El ácido láctico no es permeable a la membrana mitocondrial, por lo tanto debe seguir su propio ciclo, que es abandonar la fibra muscular, vehiculizarse por sangre, volver a entrar al hígado y sintetizarse nuevamente glucosa. Ciclo de Cori, llamado ciclo de Cori. Si no estamos hablando de animales, que sería esta, la vía metabólica, y son plantas, iríamos a la formación por acción del alcohol deshidrogenasa de etanol. Entonces, aquí estaríamos hablando ya de algunos derivados, si nos ponemos a pensar de qué manera algunas bacterias son las bacterias lácticas o las bacterias que sintetizan el alcohol de las bebidas alcohólicas. Aquí, a modo de resumen, le puse el ciclo de Cori para que hígado, sangre, músculo, anaerobiosis, piruvato, lactato, sangre, hígado, síntesis de glucosa. Luego, la célula verá qué hace, o lo guarda o la usa para la glucólisis. Entonces, los destinos del piruvato, en este caso, pueden ser para la célula animal 2, o lo uso si la condición es óptima, o bien lo voy a transformar en lactato si la presión parcial de oxígeno no es óptima. Entonces, fíjense aquí, ya podemos hacer un primer resumen metabólico. Ustedes que llegaron a este teórico sin
tener ningún conocimiento de los metabolismos. Esto al principio inspira mucho miedo, mucho temor, porque dice qué cantidad de flechas, qué cantidad de números, qué cantidad de moléculas, y no es así. No es así siempre y cuando mantenga por delante las necesidades celulares, a diferencia de estar aprendiendo de memoria ecuaciones químicas. Recuerden que esto es bioquímica y ustedes se han entrenado durante todo un cuatrimestre para entender a la célula como el pilar de la interpretación de la bioquímica. Entonces, ¿qué decimos acá? Que nosotros podemos tener sacarosa y la sacarosa se escinde en fructosa y glucosa. Entonces esta gráfica indica que la fructosa mediante transportadores específicos de los GLUT, creo que era, no me acuerdo específico, un GLUT5, se es incorporada al torrente sanguíneo y entra en lo que se llama el metabolismo propio de la fructosa. Pero la fructosa puede formar fructosa 6-fosfato. Y si ustedes se acuerdan lo que yo recién les dije, la fructosa 6-fosfato es la primera transformación que sufre la glucosa 1-fosfato entre los pasos que lleva la primera fase de la glucólisis. Perdón, la glucosa 6-fosfato en la primera fase de la glucólisis, en donde estoy activando a la transformación de una molécula dexosa en 2 triosas. Entonces la fructosa puede hacer su aporte a esta vía, que es vía de los monosacáridos ruta de la glucosa. Esta fructosa puede pasar a fructosa 1,6-bifosfato y posteriormente seguir la transformación a gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? O bien la fructosa puede pasar directamente a fructosa 1-fosfato y de fructosa 1-fosfato pues aportar al gliceraldehído o al dihidroxiacetona-fosfato, lo cual estaría sumando a la formación del gliceraldehído, que es la molécula número 1 de la segunda fase de la glucólisis. Entonces, la sacarosa, que era un disacárido mediante fenómeno transformativo por digestión enzimática por acción de la sacarasa, nos aportó glucosa, que llevó a la glucólisis, o nos aportó fructosa, que mediante su propio mecanismo también aportó a las vías energéticas. Muy bien, la lactosa, azúcar de la leche, como dice la gente. Tenemos galactosa o bien glucosa. La glucosa ya lo expliqué. Y la galactosa sigue primero que fue incorporada a la célula por transportador específico de galactosa. La galactosa se transforma en galactosa 1-fosfato, se transforma o se asocia a un nucleótido de TP como en la glucogenogénesis, UDP galactosa, y la UDP galactosa por acción de una enzima específica se forma UDP glucosa. La UDP glucosa puede llevar a distintas vías, o bien se forma glucosa 1-fosfato, la cual por una acción de isomerasa formará glucosa 6-fosfato, o bien puede ir hacia arriba, aunque el gráfico no lo indique, esta glucosa 1,6-fosfato asociarse con UDP, ir a la síntesis de glucógeno por glucogenogénesis. Y la última, si ustedes se acuerdan, la manosa, que es el disacárido que es el monosacárido manosa, puede formar manosa 6-fosfato, lo cual aporta la biosíntesis de fructosa 6-fosfato. De ninguna manera uno espera que a esta altura de lo que ustedes están tomando su primer clase de metabolismo, este diapositivo sea de interés para que ustedes lo sepan de memoria. No, nosotros nos interesa básicamente que ustedes conozcan las vías propias de los glúcidos: glucogenogénesis, glucogenólisis, glucólisis, aeróbica, anaeróbica, todos los productos finales y la función de cada uno de estos productos finales. Pero es bueno que desde el primer teórico ustedes comiencen a hacer esto que se llama integración o interrelación metabólica, porque todo esto da un gran soporte energético celular, porque si no, ¿qué sentido tendría que existan transportadores específicos para todos los monosacáridos si la célula no los va a utilizar? Entonces dijimos que si entendimos esto, vamos al uso de a la producción de glucosa por la propia célula, por derivados no glucídicos. Y entonces, fíjense que aquí el autor hace una
comparación entre la glucólisis y la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque comúnmente se dice que la gluconeogénesis nace en la mitocondria, lo cual sería lo opuesto a donde termina la glucólisis cuando el piruvato activa los ciclos mitocondriales. Y es así, ya que la provisión de acetil-CoA puede ser de distintos orígenes, frente a una necesidad de glucosa por distintas razones, ya sea porque está en un ayuno entre lo que es el periodo de la cena temprano, no la cena a las 12 de la noche, pero la cena entre las 8 y las 9, y la mañana siguiente en que va a incorporar el glúcido nuevamente con el desayuno, hay un mecanismo de soporte de sus células para los requerimientos energéticos que son gluconeogénicos. Esta gluconeogénesis comienza en la mitocondria propiamente dicha por la transformación de distintos compuestos que se encuentran en la mitocondria. Entre ellos no son distintos. Un compuesto en particular que no puede abandonar la mitocondria, que es el oxaloacetato, como lo ven acá, el cual no puede abandonar la mitocondria, entonces para poder hacer una cierta trampa y abandonarla se transforma en malato. El malato es permeable a la membrana mitocondrial, abandona la membrana mitocondrial, la mitocondria, pasa al citoplasma y es transformado nuevamente en oxaloacetato. El oxaloacetato, mediante una reacción que requiere energía, que es una carboxiquinasa, en un paso irreversible, se forma el fosfoenol piruvato. Este fosfoenol piruvato, si ustedes se acuerdan, es el paso anterior a la formación del piruvato. Si ven la glucólisis, que es esta que está de este lado, es el paso anterior. Entonces, la gluconeogénesis va a ir repitiendo los pasos, pero en sentido inverso. Fíjense que de oxaloacetato a fosfonol piruvato, luego van a hacer reacciones reversibles, doble flecha, 2-fosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 1,3-bifosfoglicerato y gliceraldehído 3-fosfato, para luego complejizarse con dihidroxiacetonafofato, formar la fructosa 1,6-bifosfato, fructosa 6-fosfato, paso irreversible de reaseguro a la gluconeogénesis, glucosa 6-fosfato, reversible y nuevamente irreversible en sentido inverso, gluconeogénicamente hablando, a la glucosa. Esta glucosa que va a ser distribuida a las células del organismo por síntesis propia, va a ser sintetizada por las células del organismo y así vamos a tener disponibilidad. Entonces es importante que tengamos en cuenta que nuestra glucemia en ayunas, ese 70 a 110, es en gran parte gluconeogénica, no es producto de la glucogenólisis. Ahora bien, cuando nosotros comenzamos nuestro día y comenzamos a caminar, nos pegamos una ducha, empezamos a mover nuestros músculos, empezamos a gastar y empezamos a señalizar, pues bien, la glucogenólisis se activa y empezamos a tener aporte de glucosa a través de otro fenómeno metabólico que es el uso de los depósitos. Voy a referir aquí en la gluconeogénesis un paréntesis para decir que el porcentaje o la tasa metabólica de glucosa por la cual obtenemos glucosa en la célula se hace diferencial cuando la célula no puede utilizar glucosa de fuentes de aporte exógeno, es decir, la alimentación. Tal es el caso en que la señalización es deficiente, caso de la disminución de la concentración de insulina, o bien los receptores a insulina son resistentes, es decir, que no reciben en la intensidad adecuada la marca de insulina, la activación por insulina, por lo cual la célula no puede tomar esta glucosa, pues el mensaje no llega en forma eficiente y entonces la cantidad de glucosa necesaria para la función, ya sea porque falta mensajero, es decir, la insulina, o bien porque los receptores son subsensibles a insulina, son resistentes, entonces la cantidad de glucosa que yo necesito para hacer glucólisis, para hacer glucogenogénesis, pues son insuficientes. Entonces la célula se ve obligada a activar estos mecanismos en una tasa mayor y entonces tenemos mecanismos gluconeogénicos más
altos en porcentaje y más tasa. Ahora bien, si todo empieza en la mitocondria, pregúntense, porque les va a venir bien a futuro, de dónde y cómo este oxaloacetato, que es producto del ciclo de Krebs, va a estar aumentado. Y entonces va a tener que estar aumentado por los fenómenos metabólicos de los lípidos, por los fenómenos metabólicos de los aminoácidos, y es por eso que de ahí deriva lo que se llama producción de glucosa a partir de compuestos no glucídicos, ya que el aporte de los derivados a la mitocondria va a venir de lípidos, es decir, ácidos grasos y aminoácidos. Muy bien, terminado esto, nos hace falta un capítulo más dentro de los metabolismos, que es muy importante, aunque nosotros le dimos poca trascendencia a este polihidroxialdehído de 5 carbonos llamado ribosa. Pero realmente es de muchísima importancia, porque si usted dice es la célula la que tiene que producir su pentosa o su ribosa o desoxirribosa, pues bien, ¿cómo lo obtiene? Pues bien, lo obtiene de un metabolismo propio de los glúcidos también, que se llama metabolismo de las pentosas. Las pentosas se obtienen a partir de glucosa, nuevamente. ¿Glucosa cuál? La glucosa activada, glucosa 6-fosfato. Una glucosa 6-fosfato por un fenómeno por activación de una deshidrogenasa, que la cual es tomado sus derivados de catálisis, como son los electrones hidrogeniones, por el NAD, forma el 6-fosfogluconolactona, y luego por acción de una hidratasa se forma el 6-fosfogluconato, ¿sí? Que por una nueva deshidrogenasa libera energía nuevamente por una deshidrogenasa que es tomada también por el NAD y libera una molécula de carbono, es decir, se produce una decarboxilación, que en este caso es una decarboxilación de tipo oxidativo, y entonces se forma lo que es la ribosa 5-fosfato. Esta ribosa 5-fosfato, ¿sí? Entra en una secuencia metabólica por acción de distintas enzimas y empiezan a generarse compuestos asociativos en donde el número de carbono siempre, esto es más para que ustedes lo vayan entendiendo, siempre va a ir sumando un número igual a 10. Quiere decir que siempre va a haber pares moleculares que tienen una importancia realmente muy trascendente a la hora de que los productos que vamos a llamar por una cuestión didáctica simplemente productos secundarios de esta biosíntesis de pentosas que apuntan a ribosa 5-fosfato, pero que secundariamente se van a ir produciendo otros derivados metabólicos que van a aportar a los ciclos propios del metabolismo de los glúcidos. Y es así que la ribosa 5-fosfato se transforma en silulosa 5-fosfato, ¿sí? Y entonces acá tienen ribosa 5-fosfato, silulosa 5-fosfato, acá tienen los 10 carbonos a los que me refería, y entonces por acción de enzimas específicas se forma fructosa 6-fosfato, 6 carbono, y gliceraldehído, se forma fructosa 6-fosfato más gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, esta molécula gliceraldehído 3-fosfato, si ustedes lo recuerdan, es muy importante a la hora de la primera reacción de la glucólisis. Y la fructosa 6-fosfato también en la primera fase de la glucólisis. También esta silulosa 5-fosfato puede formar eritrosa 4-fosfato, ¿sí? Y fructosa 6-fosfato. La eritrosa, una molécula de 4 carbonos que no aporta los ciclos propios de la glucosa, tiene otra función dentro de los metabolismos, pero aparece fructosa 6-fosfato nuevamente, quiere decir que el producto secundario dentro de esta biosíntesis de las pentosas lleva a la formación de soporte a la glucólisis.
Y luego, entre las vías que puede seguir la ribosa, es la formación de la pseudoheptulosa, molécula de 7 carbonos, con el gliceraldehído 3-fosfato. Gliceraldehído 3-fosfato que aporta la glucólisis y la pseudoheptulosa que pasa a otro mecanismo. Entonces, como pueden ver ustedes, en el metabolismo de la pentosa, objetivo primario, formar ribosa-fosfato, y como mecanismo asociado dentro del fenómeno metabólico es generar derivados metabólicamente activos de la glucólisis para los distintos fenómenos asociados a la misma. Ahora bien, dijimos que el metabolismo de la glucosa aporta la energética y siempre focalizamos en la glucólisis en su paso último mitocondrial, en donde el piruvato pasa a formar parte por decarboxilación de la coenzima A, acetilcoenzima A. Sin embargo, la glucólisis en sí mismo es productora de energía, es gastadora de energía en los primeros pasos. El primer paso me refiero de glucosa a glucosa 6-fosfato y de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Sin embargo, de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato empieza a recuperarse mediante reacciones de óxido reducción, a recuperar estos equivalentes generando NAD reducido o bien generando refosforilaciones de ADP, en donde van a encontrar ustedes una regeneración de ATP o una regeneración de ATP y una reducción de NAD, ¿sí? En donde ustedes pueden ver, y el balance que van a encontrar, el balance energético de la glucólisis, en donde siempre que uno lo pregunta te dicen 36 a 38 ATP por mol, y eso es cuando ya la glucosa ha pasado todo a piruvato y el piruvato ha pasado a acetil-CoA. No es el rendimiento es verdaderamente, si lo quieren ver ustedes como cantidad de energía, es 4 moléculas de energética ATP y 2 de gasto, le quedan 2, pero estos 2 son importantes porque todas las energías que se generen, las ATP que se generen, aportan a los ciclos bioenergéticos, es decir, a su uso. Pero de ninguna manera vamos a decir que la glucólisis que termina en piruvato en el citoplasma es una vía energética por excelencia. Es una vía por excelencia de transformación en intermediarios activadores de los ciclos energéticos. Muy bien, entonces ahora algunas pautas que le van a servir a ustedes para el práctico y desarrollar su caso clínico. ¿Qué diferencia existe entre glucemia postprandial y glucemia postcarga? La glucemia postprandial refiere a el aumento de la glucosa sanguínea y la hiperglucemia transitorio, ya que va a ser posterior a una alimentación, digestión del alimento en nutrientes celularmente activos, fenómeno absortivo de integración, movilización por vía sanguínea y depósito o bien uso por cada una de las células del organismo, tomando como referencia a los principales tomadores de glucosa, músculo e hígado. Quiere decir glucemia posterior a una alimentación. La glucemia postcarga es la que refiere a un estudio específico de laboratorio cuando nos encontramos con un valor diagnóstico en ayunas mayor a 110 miligramos por ciento, es decir, estamos entre 110 y 120, por lo tanto se piden estudios complementarios entre los que ustedes no voy a ahondar mucho en esto porque lo van a recibir en su trabajo práctico, y estudios complementarios como citar al paciente en ayunas, tomarle cuál es una punción sanguínea, como indica acá el dibujito, ver cuál es su glucemia en reposo en ayunas. Luego de esta toma de muestras se le da 1 gramo de glucosa a beber y se le esperan 30 minutos, y entonces aquí ustedes tienen que empezar a relacionar todo lo que hemos hablado. Por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando 1 gramo de glucosa pura, quiere decir que está salteando el proceso transformativo de la digestión,
rápidamente va a ser absorbido, traslocado por los translokers o los carriers o los transportadores al interior de la célula, va a ser absorbido, va a ser vehiculizado, va a haber señal de insulina porque está en hiperglucemia, 1 gramo de glucosa es una muy buen estímulo para la insulina, y entonces es de esperar que a los 30 minutos o 1 hora la glucemia de este paciente a los 30 minutos va a estar alta, obviamente porque está el fenómeno de absortivo, pero a la hora va a empezar a bajar porque ya está la acción de insulina llevando esta glucosa a las distintas vías metabólicas. Si pasado este tiempo nosotros vemos que la glucemia sigue alta y no se ve una caída en la curva, pues bien, nos cierra un poco el diagnóstico. También hay otra molécula que es muy marcadora y muy utilizada desde el punto de vista diagnóstico, que es la hemoglobina. Sí, el pigmento de la sangre, tal cual ustedes lo han visto, ya que la hemoglobina tiene afinidad por su estructura por la molécula de glucosa. Por lo tanto, hay una fracción de toda la hemoglobina que se mide, hay una fracción de la hemoglobina que liga glucosa en un cierto porcentaje, se llama hemoglobina glicosilada. Entonces, el valor de la hemoglobina glicosilada, que tiene un valor normal, como lo tiene la glucemia, también nos marca que si esta hemoglobina glicosilada está muy aumentada, es que en un lapso de tiempo hacia atrás, en días, y se mantiene hasta el momento de la toma de la muestra, pues el paciente ha tenido su glucemia muy elevada. Entonces aquí este grafiquito que se llama curva de tolerancia a la glucosa o glucosa de sobrecarga, acá tiene un individuo normal y acá podemos, es un hermoso resumen al que ustedes tienen que llegar en la interpretación, no en la desesperación de aprender esa cantidad de reacciones que hemos utilizado, sino interpretarlas y entenderlas, por supuesto. No es que yo no voy a explicar cómo es una glucólisis, la voy a poder explicar perfectamente en la parte de transformación de la exocentriosa, de la triosa en piruvato y etcétera, como se lo he explicado hasta ahora, para poder entender esto. Si viene un individuo en ayuna y tiene 90 miligramos por ciento o por decilitro, lo mismo que por ciento, y le doy una sobrecarga, el individuo va a hacer un incremento de su glucemia y luego por activación de la por aumento de la secreción de insulina, la activación de los receptores de insulina y todos los fenómenos asociados a esta activación va a llevar a la normalización de esta curva retornando a valores normales. Pero si el individuo tiene una curva de tolerancia anormal, quiere decir que tiene estos problemas que le dije, y hay muchas veces que esta curva se da normal ya que la insulina no es que sea ineficiente o sea poca, sino que la masa a estimular, por ejemplo, durante cuadro de obesidad, es uno de los ejemplos que más me acuerdo en este momento, en donde vemos que es insuficiente, pero no por secreción pancreática de síntesis, sino por la cantidad de estímulos que hay que realizar en receptores de tejidos que están muy aumentados, entre ellos el panículo adiposo, ya que la glucosa es utilizada para la síntesis de lípidos también. Entonces ustedes ven que venimos en ayuno y estamos en 137, es decir, excedimos el máximo normal en 110, damos la sobrecarga, se nos va a 200 y luego la insulina es insuficiente para aplanar este pico que ha habido aquí y al cabo de 4 horas todavía sigue la curva alta. Todo esto lo van a ver ustedes en su trabajo práctico, pero es bueno que cuando hagan la lectura de su trabajo práctico y de su discusión dirigida, todos estos conceptos estén afianzados porque le van a ser de muchísima utilidad para la realización e interpretación del paciente que está en su caso clínico. Y entonces aquí llegamos a lo que les mencionaba. Como decimos, es muy fácil aumentar de peso y uno dice muchas cuestiones de la vida diaria. ¿Por qué si tomo cerveza que tiene maltosa o maltosa el azúcar, ¿por qué no lo utiliza la célula y me evitaría formarme una pancita cervecera? Esta es una pancita más que cervecera, es decir, una pancita en donde los dulces, los hidratos de carbono, etcétera, los derivados lácteos, los derivados de las grasas, etcétera, con una actividad física insuficiente o nula, puede ser la realidad de muchos de nosotros, al menos yo me
me sumo, y más en la pandemia en donde uno está recluido en su casa y poca actividad física hace porque no tiene ganas, no es excusa la que estoy dando. Pues bien, ustedes pueden ver cómo se empiezan a acumular depósitos grasos en distintas partes musculares, un abdomen muy prominente, fíjense que se perdió la continuidad del cinturón, esta pancita puede ser conocida por otros, esta faja de grasa, triglicéridos más del hombre que la mujer se da mucho el depósito de grasa en todo lo que es glúteos y caderas, y pues bien, estos son desbalances metabólicos. Desbalances metabólicos, ¿por qué? Porque yo aporto mucho más de lo que son las necesidades. Y entonces cierro aquí diciendo que la interpretación de los metabolismos son los que nos van a permitir entender a la célula. Eso está clarísimo. Pero en su proyección en la formación de médicos le va a permitir entender al paciente. Y esa visión es la que a partir de este teórico y en continuación con todos los que van a tener hasta el último de los metabolismos, va a ser la forma en la que van a recibir la información. Luego ustedes, mediante sus actividades prácticas en aquellas que existan, y de discusión dirigida y prácticas en aquellas que existan, y solo de discusión dirigidas en aquellas que existan, podrán entender a esta persona en función de lo que ocurre a través de esto, o bien en los desbalances que ocurren en las células de este individuo. Por ahora nada más, les agradezco mucho y espero que este teórico les sea de mucha utilidad a la hora de poder resolver sus actividades complementarias, como son la discusión dirigida y el trabajo práctico.